reforma de justicia en el país. Esta reforma que se propone a través del Ministerio de Justicia y que se va encaminando también con propuestas desde diferentes sectores, partidos políticos, sociedad civil y principalmente los actores judiciales. Veamos. En el órgano judicial. Eso es inadmisible. En la Asamblea Legislativa, tanto oficialismo como oposición coinciden en que se debe cambiar la modalidad de elección de autoridades judiciales. Ese no, en concepto mío, reitero, no es el mejor medio ni la mejor forma de elegir autoridades jurisdiccionales, autoridades del órgano judicial. La mejor forma, en concepto mío, es por la vía meritocrática. No vamos a lograr reformar la justicia si tenemos una sola visión de las cosas o si solo el gobierno pretende imponer una reforma. Necesitamos construir una política de Estado en relación a la justicia y eso significa ponerse de acuerdo entre todos los actores políticos. No obstante, esto implicaría una apertura en la Constitución Política del Estado. Desde Comunidad Ciudadana plantean una reforma parcial a través de un referéndum. Un nuevo mecanismo de designación a las altas autoridades judiciales y a los cargos de fiscal general y de fiscales departamentales. Establecemos en las disposiciones transitorias que se recomiendan aumentar o adicionar a la Constitución la declaratoria de vacancia de todos los cargos fiscales y judiciales del país. Para este jueves se tiene previsto que una comisión de notables a la cabeza del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé inicien con el trabajo de reforma judicial. En ese aspecto, desde la Asamblea Legislativa, nosotros a través de las comisiones pertinentes, incluso nos vamos a adherir y vamos a dar el seguimiento pertinente de estos servidores públicos que han perjudicado a muchas víctimas en tema judicial. Reformas a la justicia, tarea pendiente, tarea complicada, no es fácil, es difícil, tarea que se analizará cuál va a ser el mejor mecanismo, el mejor camino. Inicialmente se habla de leyes, se habla de reformas, incluso a la Constitución, abrir la Constitución política, todo eso es motivo de análisis, nada está cerrado, pero el objetivo es cambiar, reformar de verdad la justicia en nuestro país. Del tema vamos a hablar esta noche. Estamos en contacto con Cecilia Bellido, también en la ciudad de Santa Cruz. Cecilia, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola Juan Carlos, buenas noches país. Efectivamente vamos a hablar y vamos a saludar a quien nos acompaña, el viceministro de Justicia esta noche, el doctor César Salas Bazán, agradecerle por estos minutos en que no me pierda, y con él vamos a entrar en materia en torno a lo que se propone como reforma judicial en el país. Creo que todos los actores, oficialistas, opositores en el ámbito político y desde diferentes ámbitos también en el país coinciden en que es necesaria una reforma judicial. Viceministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cecilia, y también a Juan Carlos, perdón, me olvidé tu nombre. Y buenas noches fundamentalmente al pueblo boliviano. Tenemos un mandato, entre otros, que nos ha dado el pueblo boliviano precisamente de reformar la justicia, y por eso estoy aquí para explicar el paquete de reformas que hemos preparado. Exactamente, el viceministro Siles nos acompaña, viceministro de Justicia, con estas novedades que ya se las ha anticipado hace algunos días, viceministro, por parte del ministro de Justicia. Paquetes, una serie de leyes, un paquete de leyes, llamémosle así, que pretenden, el objetivo es aprobarlos hasta antes de fin de año, pero algo que se viene más reciente, que es la conformación de este grupo de notables, se le ha puesto ese término, que tengo entendido, usted me dirá, viceministro, ya están avanzando en esto casi en un 90%. Mañana se tendría que dar esta reunión. ¿Cómo están en este sentido? Gracias, Juan Carlos. Sí, estamos, yo diría, a estas alturas de la noche, en un 90% de confirmación de que el día de mañana los 10 expertos constitucionalistas se van a reunir en su primera sesión de tratamiento y diagnóstico de los problemas estructurales de la justicia boliviana, y sin duda en el plazo mínimo de 10 días nos van a presentar un proyecto de emergencia también para mejorar la justicia en el país. Te podría anunciarte que entre los expertos constitucionalistas que han confirmado su presencia en este grupo están, entre otros, el doctor José Luis Gutiérrez Ardán, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, el doctor José Antonio Rivera, el doctor Bernardo Guayar, la doctora Soraya Santiago Salame, que es hija de la senadora Silvia Salame, el doctor Carlos Goitia, que en su momento fue ministro de Justicia en el gobierno de Tuto,
Creo que tenemos un equipo de constitucionalistas que nos van a aportar en la solución a los problemas estructurales de la justicia. ¿Cuáles serían los lineamientos en este sentido más importantes u urgentes en este caso, viceministro? ¿Hacia dónde apuntaría este Consejo de Notables en realidad? ¿Y cuáles son las sugerencias que se han dado también desde el Ejecutivo Nacional? Yo le llamaría, Cecilia, un consejo de expertos constitucionalistas. No queremos utilizar el término notables, que viene más de la época republicana. Y el objetivo y lineamiento principal que se quiere es transformar estructuralmente la justicia. Si tenemos que proyectar normas, como lo estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Si tenemos que revisar algunos artículos de la Constitución relativos al sector de justicia, también lo vamos a hacer, pero vamos a, en primer lugar, obedecer el mandato del pueblo de cambiar la justicia y, en segundo lugar, seguir las recomendaciones que nos presenten este grupo de expertos. El tema del Código Penal, ¿ingresa también análisis a través de estos lineamientos que podrían obviamente ser recomendados por los expertos, viceministro? Específicamente, Cecilia, primero queremos trabajar en los planes de emergencia de corto plazo. Entre ellos, si es necesaria una reforma constitucional para mejorar la administración de justicia, lo vamos a realizar, dependerá de las conclusiones que llegue el grupo de expertos, pero también hemos trabajado un paquete de 5 leyes, esperemos, a ser promulgadas hasta finales de esta gestión, entre ellas una ley de reestructuración de derechos reales, convirtiéndolo en un servicio público de derechos reales, como realmente se merece el pueblo, una ley muy urgente también para mejorar los trámites, procedimientos y plazos para las adopciones nacionales e internacionales, modificando el Código Niño, Niña, Adolescente. Otra ley pensada precisamente en la administración de justicia, la ley del sistema de carrera judicial, y 2 leyes que ya están desde la anterior legislatura en la Asamblea, consistentes en la ley que modifica la justicia constitucional y la otra que modifica los procedimientos, plazos y algunos lineamientos de la ley de juicio de responsabilidades contra altos dignatarios de Estado y contra altas autoridades del órgano judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional. En una segunda etapa sí estamos pensando para el próximo año también revisar el procedimiento penal, revisar los delitos contenidos en el Código Penal, revisar el Código Civil, pensar en un código o ley de procedimiento administrativo más acorde a la realidad que vivimos ahora y otro cúmulo de normas que estamos analizando. En este sentido, viceministro, primero se tienen que poner los cimientos y después ver cuál es el procedimiento, porque han habido experimentos, usted lo recordará, juicios orales. Después han dicho no funciona de la mejor manera el juicio oral, volvamos a los juicios como se hacían anteriormente, etcétera. Una serie de, yo le pongo el término, no sé si correcto, pero experimentos. Bien, ese es el procedimiento, pero las bases, los cimientos, ¿cuáles van a ser? Usted acaba de mencionar algo que es fundamental, la carrera judicial. Y ojo, que esto coyunturalmente está generando problemas. Hay problemas con los consejeros de la magistratura, ¿verdad? Así es, Juan Carlos, gracias por la pregunta. Traje unos datos muy significativos que van a permitir responder esa pregunta que me haces. Hasta hace una semana, antes de la designación, a mi juicio apresurada que hizo el Consejo de la Magistratura de varios jueces, existían 151 cefalías en el país entre jueces y vocales. Es decir, muchas causas paralizadas por el descuido y negligencia de los consejeros de la magistratura de no realizar las designaciones. Es decir, no solamente es un tema presupuestario la crisis de la justicia, es un tema de omisión e incumplimiento de deberes. Es por esa razón que el Ministerio de Justicia, representado por el ministro Iván Lima y por mi persona en su calidad de viceministro de Justicia, hemos presentado la semana pasada una denuncia formal por incumplimiento de deberes contra los 3 consejeros de la magistratura. Denuncia que ha sido radicada ya en el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados a la espera de sustanciarse la etapa preparatoria de investigación. Tú lo decías bien, la reforma estructural pasa también por la revisión de los mecanismos de selección y designación de jueces y vocales. Y también, sin duda, los mecanismos de selección y designación de altas autoridades del órgano judicial, que son 2 tratamientos diferentes. Sobre el primero, planteamos una ley del sistema de carrera judicial,
consistente en 3 subsistemas. Un primer subsistema de ingreso, cambiando desde la instancia autoridad que designa a los jueces, hasta los procedimientos, requisitos, incompatibilidades, etc. Un subsistema de evaluación continua y permanente de esos jueces, que además su permanencia está supeditada solamente a esta evaluación, es decir, no tienen un límite del tiempo en el ejercicio de juez. Si un juez tiene la vocación, un abogado tiene la vocación de ser juez, podrá quedarse hasta su jubilación, pero siempre y cuando sea evaluado permanentemente y rinde evaluaciones satisfactorias. Y finalmente, algo muy importante, el subsistema de capacitación. Vamos a crear, o es la idea de la ley sistema de control, la ley del sistema de carrera judicial, un instituto, un solo instituto de formación de jueces, que permite homologar a los jueces que egresaron del Instituto de la Judicatura y también a los jueces que están egresando de la Escuela de Jueces. En este sentido, viceministro, me imagino que todas aquellas personas con vocación, con currículum, etcétera, etcétera, que como usted dice, vayan a pasar por esta carrera judicial vigente, correspondiente, tendrán que ser absolutamente apolíticas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque en el pasado hemos visto que fiscales o hasta jueces se han convertido en candidatos a la presidencia, candidatos a alcaldes, bueno, han pasado a la política activa. Me imagino que esta carrera judicial es para que se queden en el órgano judicial, ¿o no? Como el nombre lo dice, Juan Carlos, para que hagan una carrera al servicio del pueblo. Son servidores públicos judiciales. A partir de esta carrera, ellos, si no incurren en ninguna falta disciplinaria o delito y tienen una evaluación satisfactoria medida en cantidad y calidad de sentencias y fallos que emiten, se quedarán indefinidamente en el cargo, incluso podrán ascender en la escala que se va a tener dentro de la carrera del sistema judicial. Es importante entonces, nosotros conversábamos hace algunas semanas atrás con el ministro Iván Lima y él nos decía que la idea de esta ley de carrera judicial era que pudiera estar aprobada, viceministro, máximo hasta enero del próximo año. ¿Se mantendría esta fecha? La legislatura, Cecilia, de esta gestión concluye el 20 de diciembre. Nosotros hemos presentado ya a la Asamblea Legislativa, tanto a la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, los principales lineamientos de esta ley y las otras 4 leyes priorizadas. Esperemos que pueda concluirse el 20 de diciembre con la sanción y promulgación de esta ley. Sin embargo, ahora hay algo más urgente. Los resultados que concluyan y presenten esta comisión de expertos constitucionalistas pueden determinar otro rumbo a la reforma judicial. ¿Cuál sería ese rumbo, viceministro? Si llegan a la conclusión los expertos, como ya lo anunció la bancada de Comunidad Ciudadana, a que es necesaria una reforma constitucional, vamos a priorizar la reforma constitucional si esas conclusiones están acordes a la política que plantea el gobierno a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Si no, ese es el camino, y el camino son las 5 leyes priorizadas en primera instancia y el otro paquete que tenemos, vamos a seguramente conseguir el objetivo que tenemos del 20 de diciembre, aprobar estas 5 leyes. Es decir, viceministro, aquí hay un todo puede pasar, es decir, no está nada cerrado. Se habla de algunos sectores expertos, conocedores del tema constitucional, de que no sería necesario incluso para hacer reformas abrir la Constitución Política del Estado. Otros dicen que sí, para hacer una reforma profunda sí hay que hacer cambios en la Constitución Política del Estado. Ese es el debate, ese es el análisis en realidad. ¿Está abierto a todo esto? ¿Es necesario abrir la Constitución para hacer una reforma o no? El Ministerio de Justicia está abierto a todo lo que sea en beneficio de mejorar la administración de justicia, de mejorar la imagen del abogado, del fiscal, del juez. Si es necesaria una reforma constitucional, se la tiene que realizar. Juicio personal, profesional, 20 años de litigio en el sector público y privado. Considero que nada está escrito en piedra. Si es necesaria una reforma constitucional, la vamos a encarar con toda responsabilidad. Si es necesario revisar incluso la votación popular de autoridades
máximas del Poder Judicial, también lo vamos a revisar. Si la conclusión de los expertos es diferente, vamos a trabajar en la línea que ellos nos digan. Es decir, entendiendo esto, todo está sujeto a análisis, pero si es necesario reformar la Constitución y si es necesario interrumpir el mandato que tienen las actuales autoridades del órgano judicial, ¿se lo hará? Se lo va a hacer, no estamos cerrados a ninguna posibilidad. Bien, Cecilia. ¿Cuánto tiempo trabajará esta comisión para tener estos lineamientos hacia lo que es obviamente la estructura del Estado? ¿En cuánto tiempo más o menos conoceremos cuáles son las sugerencias que ellos tienen? Gracias, Cecilia. En la dinámica de trabajo del presidente Arce, vicepresidente Choquehuanca, el ministro Lima, se les ha dado el plazo de 10 días para que nos presenten el resultado final. Esperemos que hasta el 10 de diciembre máximo podamos tener un resultado para poder ser presentado a la Asamblea Legislativa o en su caso también al pueblo para ser sometido al referéndum. Este referéndum obviamente y dependiendo de los lineamientos que ellos den irá en el sentido de si es necesario obviamente abrir la Constitución. Si se abre la Constitución para analizar este tema judicial, para reformar en realidad este tema judicial, ¿cuáles serían en su criterio, viceministro, o en criterio del ministro Lima en este caso, en criterio del Ministerio de Justicia, los puntos más importantes que deben reformularse para que la justicia cambie en nuestro país, que están insertos en la Constitución Política del Estado? El Ministerio de Justicia se mueve bajo 3 parámetros si se abre esa posibilidad. La revisión del sistema de carrera judicial, tanto de jueces y vocales como de altas autoridades judiciales, la revisión, el repensar el Consejo de la Magistratura y el repensar el Tribunal Agroambiental. Básicamente esto es lo único. Pasa que, viceministro, hay observaciones incluso al tema de la votación popular para la elección de estas autoridades. ¿Esto se podría suprimir? Dentro de el primer pilar que acabo de mencionar, que es precisamente el sistema de carrera judicial, está el subsistema de ingreso a la carrera judicial, tanto de jueces y vocales como de altas autoridades. Si es necesario revisar, yo considero que sí es necesario revisar los mecanismos de selección, preselección primero, selección y designación, se lo va a hacer. En un criterio personal también, yo considero que la votación popular es una conquista del pueblo. Quizás lo que ha fallado son los mecanismos de preselección de qué autoridades o qué candidatos estamos poniendo para votación del pueblo. Eso pasa, y lo sabemos porque ya hemos atravesado 2 procesos de estas características, dicen políticamente fallidos, no sé cuál será su criterio al respecto, pero 2 procesos en los que se ha repetido la misma historia, es decir, no ha habido consensos y se han elegido a estos precandidatos, han ido a la votación y han obtenido el porcentaje de votación que todo el mundo sabe. Considero, Juan Carlos, que tenemos que ajustar los mecanismos de preselección de quienes llegan a esa votación final del pueblo, porque si al pueblo le ofreces los 3 mejores, no perdemos. Esa es la idea. Esa es la idea. Cecilia. Y separar lo político, en este caso, viceministro, de este proceso de preselección. Bajo el principio de independencia, consagrado en el artículo 3 de la ley 025, debemos separar lo político de lo estrictamente académico y se tiene que basar la selección de jueces, vocales, magistrados en la meritocracia con carácter absoluto y determinante. Sin duda alguna va a ser importante el próximo 10 o hasta el próximo 10 de diciembre lo que puedan determinar o lo que puedan sugerir estos expertos constitucionalistas en el país, viceministro. Si la idea de ellos y la sugerencia es abrir la reforma de la Constitución Política del Estado, ¿la misma solo tendría el lineamiento de analizar el tema judicial nada más? Específicamente ese es el lineamiento y el mandato a este Consejo o Comisión de Expertos. Revisar los problemas estructurales de la justicia y plantear soluciones de fondo. Una vez más, viceministro, se habla en este sentido, de la posibilidad de convocar a una cumbre de justicia, esas famosas cumbres que se realizan, donde participan varios sectores de la sociedad. Esta es una posibilidad abierta y le repregunto esto, del otro lado,
la visión y la experiencia que se ha tenido con este tipo de cumbres, aseguran que este tipo de reuniones y encuentros entorpecen en vez de aportar a una reforma tan importante como la reforma de justicia. ¿Se podría realizar una cumbre o no? Considero que la urgencia en este momento es dar respuesta inmediata al pueblo. Y a través de esta comisión de asesores expertos vamos a tener criterios, además de diferentes visiones políticas por los nombres que te di, que nos van a permitir tomar decisiones inmediatas y urgentes. Es decir, producto de las conclusiones que llegue este grupo de expertos, nosotros vamos a elaborar las leyes, que ya las estamos haciendo, elaborar una reforma constitucional o buscar el rumbo que ellos nos digan. Concluir todos estos pasos tienen que ser, porque he escuchado al ministro de Justicia también que la idea de abrirse la Constitución y de ser necesaria una votación del pueblo para ratificar cualquier reforma constitucional, que ésta se haga el mismo día de la elección subnacional. Ese es un criterio que se está manejando, aunque he escuchado, viceministro, algunos expertos, alguna gente que sabe del tema que dice que no sería lo mejor mezclar esa situación. ¿Qué dicen ustedes? Considero que ninguna posibilidad puede ser excluida, ¿no? Tenemos una oportunidad en marzo, en las elecciones subnacionales, pero queremos escuchar y leer las conclusiones del grupo de expertos. Yo, con atención, he leído y he escuchado también por los medios de prensa la propuesta presentada por Comunidad Ciudadana. La aplaudimos, es una propuesta de reforma constitucional, una propuesta de reforma estructural de la justicia, y seguramente la vamos a debatir en este grupo de expertos, y el resultado y conclusiones que ellos den luces va a ser el camino determinante a seguir. Si ellos concluyen que es necesario consultar al pueblo para una reforma constitucional, lo vamos a hacer ahorrando recursos, ahorrando tiempo y lo más antes posible. Esto habla de una apertura, viceministro, procura finalmente de encontrar lo mejor para reformar la justicia en nuestro país, es decir, que la justicia cambie. Y habla muy bien, una apertura de decir en este momento, aplaudimos la propuesta de Comunidad Ciudadana y de cualquier sector, político o no político, oficialista o oposición, que quiera aportar con ideas. Esto habla bien de lo que se está haciendo en este momento, viceministro, es un avance. Gracias, Cecilia. Vamos a escuchar cualquier propuesta, no solamente de los sectores políticos o expertos constitucionalistas, sino están abiertas las puertas del Ministerio para recibir cualquier sugerencia que tienda a mejorar la justicia en el país. No puede ser que tengamos una justicia en la que hay un número determinado de jueces y el doble o triple cantidad de personal administrativo. Algo está mal, algo no está funcionando. Y esto es lo que se pretende cambiar. Con lo último que nos ha dicho entonces, viceministro, y vuelvo a repetir, creo que esta apertura es muy positiva porque la justicia es realmente una piedra en el zapato, no de esta administración de gobierno, sino desde hace muchísimos años, y hay que ser totalmente honestos en este sentido. Cualquier institución y hasta un ciudadano común puede hacer llegar su sugerencia para la reforma judicial en el país al ministerio, viceministro. Exactamente, cualquier institución. Nosotros hemos visitado con el ministro a todas las altas autoridades del orden judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público, y hemos recibido muchas sugerencias en ese sentido. Y vamos a poner en conocimiento a este grupo de expertos que esperemos el día de mañana empiecen a sesionar. Queda claro, viceministro, que hay apertura, pero lo complicado es llegar a consensos. Y me imagino que eso es lo que se quiere en definitiva. Llegar a consensos, llegar a acuerdos, unanimidad, si es que se quiere, para estas reformas y no imposiciones. En eso voy a ser bastante concreto, Juan Carlos. Si queremos aprobar una reforma constitucional, necesitamos 2/3 de voto. Y el movimiento al socialismo no los tiene. Entonces tenemos que llegar a consensos y no podemos imponer ninguna reforma constitucional, ninguna reforma estructural a la justicia sin el debido consenso. Pasa que a veces en las posiciones políticas está el problema, diríamos, ¿no? Cuando se pretende estas grandes transformaciones, que dicho sea de paso, viceministro, usted lo sabe, son los pasos iniciales, son los nuevos cimientos, si quiere, de esta construcción de justicia, porque a partir de estas reformas que se las pretende hacer ya no más, rápidamente, que es lo que se necesita, seguirán otros pasos, ¿no? Claro, es un inicio el poder pensar en la reforma estructural de la justicia. Hay mucho que hacer y no solamente pasa por lo normativo,
que incluso puede derivar en modificaciones constitucionales, sino pasa también por la modificación de la institucionalidad y principalmente los operadores de justicia, fiscales. Para ellos hay que darles un sistema de carrera judicial y fiscal acorde también presupuestariamente al deber que tienen de administrar justicia o investigar hechos de corrupción, por ejemplo, los fiscales. No puede ir una reforma estructural basada únicamente en la norma, en la modificación de la norma, sino tiene que ir también acompañada por presupuesto, por acompañamiento del órgano ejecutivo y por acompañamiento también de todo el pueblo boliviano. Cecilia. Bueno, sin duda alguna va a ser importante entonces ver cómo va avanzando el trabajo que comenzará en las próximas horas, ¿no? Viceministro, de esta comisión de expertos constitucionalistas en el país, que está integrada por abogados, por conocedores obviamente de la Constitución Política del Estado, de todos los sectores. O sea, lo importante, yo voy a volver a destacar en este sentido, es que hay incluso actores políticos o de sectores políticos sin importar el color, porque la idea es aportar, ¿no? Viceministro, ellos pueden terminar antes, si concluyen antes, esto se presentará obviamente como una propuesta a nivel nacional, entendemos, ¿no? O sea, la fecha tope es el 10, pero esta comisión podría concluir antes, con las sugerencias. Eso esperamos, y nuestra verdadera fecha tope es el 20 de diciembre, que termina de sesionar la Asamblea Legislativa por esta gestión. Y reitero lo que tú dijiste, ¿no? No solamente estamos convocando a actores políticos, más bien se está convocando a expertos constitucionalistas de diferentes sectores sociales y políticos que hay en el país. Nadie puede desconocer la capacidad y experiencia constitucional del doctor José Luis Gutiérrez Sardán, o del doctor José Antonio Rivera, o de la doctora Soraya Santiago Salame. Todos son constitucionalistas reconocidos, independientemente de la visión o inclinación política que tengan. Muchísimas gracias de mi parte, viceministro. Creo que va a ser importante ver los avances que se puedan seguir en este sentido, obviamente, y vamos a estar expectantes, como todos, como toda la población boliviana y los actores, obviamente, que en este momento están pidiendo una reforma urgente a la justicia en nuestro país. Juan Carlos. Exactamente, viceministro, le queremos agradecer de verdad la visita y estamos atentos. Mañana podría ser el día de ya presentación de los expertos. Son 10, he entendido que son 8 ya los que tienen, les faltarían 2 nada más, que los tienen en agenda, ojo, solamente falta la confirmación, y de acuerdo a lo que me decía el viceministro, si en próximas horas se confirma la presencia de estos 2 expertos, ya mañana estarían teniendo la primera reunión, ¿verdad? Así es, Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista y siempre vamos a estar a disposición de cualquier consulta que nos hagan, y evidentemente